triángulos de todas las clases. Entonces, lo primero que vamos a definir es lo que es resolver un triángulo, que ya en el examen os expliqué lo que era, es algo sencillo de entender. Es, dado un triángulo, se quieren conocer todas sus medidas, los ángulos y la longitud de sus lados. ¡Jope! Dado un triángulo, se dice, bueno, no, dado un triángulo, no, mejor. Resolver un triángulo es conocer todas sus medidas. Es decir, la amplitud de sus ángulos, es conocer, es la amplitud de sus ángulos y la longitud de sus lados. A partir de dos medidas dadas, si el triángulo es rectángulo, o tres, si el triángulo es obtusángulo. Vamos a ver. En un triángulo rectángulo ya sabes que un ángulo mide 90. Entonces realmente si te dan dos medidas es porque tienes tres, porque ya sabes el ángulo. O sea que realmente sabes tres en todos. Pero bueno, digamos que necesitas dos en uno rectángulo y tres en uno obtusángulo. Un triángulo obtusángulo es aquel en el que hay un ángulo mayor de 90 grados. O bimedios, por ejemplo este. Aquí el ángulo obtuso es ese. ¿Vale? Claro, si uno tiene un ángulo obtuso es porque los otros dos son agudos, sí o sí. Lógicamente, porque tienen que medir entre todos una suma de 180. Si hay uno que te mide 120 es porque los otros dos miden juntos 60, o sea que son agudos. Bueno, entonces vamos a hacer el caso 1, que es el sencillo. Resolución de triángulos rectángulos. Son tan sencillos que se dividen en dos casos. Los casos en los que te dan un ángulo y un lado,
Y en este caso tenéis que utilizar trigonometría sí o sí, ¿vale? Y luego Pitágoras o trigonometría. Otra vez. Y en los que te dan dos lados, ¿no? Si te dan dos lados, ¿qué vas a hacer? Puedes hacer Pitágoras, ¿no? En este caso puedes hacer Pitágoras o puedes calcular la tangente y encontrar un ángulo, ¿vale? Pero bueno, puedes hacer Pitágoras para encontrar el otro lado. Y estaba yo pensando, en el caso de que te den todos los ángulos, que también es otro caso, que yo creía que solo había dos. ¿Qué hacéis ahí? Venga, vamos a suponer que tenéis aquí un triángulo que tiene aquí 90, 30 y 60, ¿no? Al no darte ningún lado, no lo podéis resolver. ¿Por qué? Porque todos esos triángulos son semejantes, ¿vale? Entonces no podrías resolverlo enteramente, necesitas un lado a la fuerza, ¿vale? Así que esto no os va a ocurrir. Vale, entonces vamos a poner que esto no es un caso, porque no os lo pueden dar así, son todos semejantes. Son una familia de triángulos semejantes. Bueno, pues vamos a hacer dos ejemplos, uno de cada uno. Un triángulo rectángulo tiene como cateto tiene como longitud del cateto 5 metros. Su hipotenusa mide 8 metros. ¿Vale? Resuelve el triángulo.
Bueno, pues te lo dibujas. Esto mide 8 y esto mide 5, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer es hallar el otro cateto. Utilizo Pitágoras, ¿no? Bueno, pues Pitágoras dice que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Y voy a poner hipo porque a veces tendremos altura y la altura se hace tradicionalmente con h porque viene de la palabra altura en inglés. Total, que me queda que el cateto 1 al cuadrado más 5 al cuadrado tiene que ser igual a 8 al cuadrado. Así que el cateto 1 es igual a la raíz de 64 menos 25, que es la raíz de 39. Y la dejo así, no me interesa tampoco mucho, ¿vale? Lo que es. Y le pongo metros. 39 es un número primo. 13 por 3. Ah, es verdad. No es un número primo. No. ¿Cómo estamos, Bueno, y ahora voy a calcular los ángulos, ¿no? Profe, ¿podemos poner 13 raíz de 13? ¿Para qué? 2 treses. No hay 2 treses. Vale, y ahora voy a calcular, por ejemplo, este de aquí. Y voy a suponer que este es A, que este es B, que este es C, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Y que este es beta, ¿no? ¿Cómo se me relaciona beta con los datos que acabo de calcular? Bueno, pues podemos decir, ¿no? Que podemos utilizar también la tangente y podemos utilizar el seno y el coseno, ya lo podemos utilizar todo, lo que más rabia os dé, ¿no? Entonces coges y dices que el cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿no? Es igual al coseno de beta, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el cateto adyacente? Sería 5, ¿no? Y te quedaría que el coseno de beta es igual a 5 partido de 8. Entonces, beta es igual al arco cuyo coseno es 5 partido de 8, ya sea radianes o grados, dependiendo de lo que tengáis en la calculadora. Os tiene que dar el mismo valor, uno en grados y otros en radianes. Yo lo tengo puesto en radianes normalmente, Yo voy a la calculadora, ¿vale? Voy al menú, voy a ver los documentos y me veis que me pone los radianes ahí. Lo voy a quitar y lo voy a poner en grados, porque estos problemas donde no te vienen datos específicos o no te viene 60, 30, etcétera, si lo ponéis en radianes te va a dar 1,3 radianes y os va a resultar más feo. Entonces, ya que lo he puesto ahí, cojo y hago el arco cuyo coseno, ¿veis ahí que me viene cos a cos, cos hiperbólico, que se llama cos hiperbólico a una cosa que ya os explicaré en un futuro, y el arco cos hiperbólico, ¿vale? Que es la inversa. Bueno, pues le doy al arco coseno, vosotros tendríais que dar shift coseno para que saliera la inversa. Y pongo 5 entre 8 y me da 51,31 grados, ¿vale?
No sé cuántos minutos y segundos son. Dime. ¿Por qué no hacemos coseno normal? Porque estamos encontrando el ángulo. El coseno no me interesa, el coseno 5/8, ya lo sé. Lo que quiero es el ángulo. Para encontrar el ángulo tengo que hacer el arco, que el arco es como el ángulo cuyo coseno es 5/8. Eso es lo que significa el arco coseno. Lo voy a escribir. El arco cuyo coseno es, esta frase equivale a ángulo cuyo seno, cuyo coseno es. Aquí tengo el coseno, pero no quiero el coseno. Lo que quiero es el ángulo de donde proviene ese coseno, que es la función inversa al coseno. Que ya veréis lo que es una función, pero bueno, es lo contrario del coseno, es el ángulo de donde proviene. ¿Por qué? Porque como estamos calculando cosas en la circunferencia goniométrica, ¿no? Este ángulo de aquí se corresponde de manera única con este arco de aquí. Es decir, este arco se corresponde con este ángulo y solo ese. Con lo cual, decir el arco cuyo cos es lo mismo que decir el ángulo cuyo cos. Por eso se dice el arco cuyo coseno, porque queda más bonito. ¿Vale? Total, que os lo aprendéis de memoria, que no hace falta que lo entendáis. Y así me queda que ese beta es tanto. Y ahora no vuelvo a hacer trigonometría. Cojo y digo, los ángulos suman 180. Voy a encontrar el que me falta. Utilizo que los ángulos de un triángulo miden 180, ¿no? Y encuentro el que me falta. Es decir, 180 menos 51,31 grados menos 90 es igual al ángulo que voy a llamar gamma, que está arriba. ¿Vale? Y ya queda resuelto el triángulo, ¿no? Sí. 38,69. Y lo que voy a hacer ahora es el otro caso, que era como el caso del examen. Muchas veces en los libros os dicen lo siguiente. A es igual a 3. B no lo sabes. C no lo sabes. Y te dicen que beta es igual a 35. Vamos a ver qué nos han dado, porque así no entendemos nada, ¿no? Cogemos y hacemos el triangulito. Decimos A, B y C. A es el opuesto, con lo cual lo que me están dando es la hipotenusa. ¿Lo veis? B no lo sé, pero es este. Y C no lo sé, que es este. Y el ángulo 35 es beta. El beta es el que corresponde a ese.
¿no? Pero no era el sentido de las agujas del reloj. No, es al revés. Era al revés. Al revés. No, Vale, ¿qué hacemos? Pues decimos, por ejemplo, para calcular C, C es el cateto adyacente a beta, ¿verdad? Bueno, pues ¿eso qué era? ¿Cómo se relacionaba? Decíamos que el coseno de 35 era igual a el cateto adyacente partido de la hipo, ¿no? Este, pues no sé lo que es y le llamo C. Y la hipo es 3. Pues ya está, ¿no? C es igual a 3 por el coseno de 35. Porque estamos haciendo ese caso, si no... Si no, si no es rectángulo también te lo dicen. Te dicen triángulos obtusángulos. Estamos en el caso rectangular. Y en el rectángulo siempre se pone normalmente el vértice A en el rectángulo. Haga con este. Por tradición. Cogéis, calculáis el coseno de 35 y ahí tenéis lo que sea, ¿no? 2,4. 2,45. B sería 3 por el seno. ¿Cuánto es eso? Lo mismo. No. 1,72. Y por último, 180 menos 35 menos 90 sería igual a gamma, ¿no? Que es este. Y se hacen todos igual. ¿Vale? También podéis utilizar para calcular B el teorema de Pitágoras. Allá vosotros, os da igual. Venga, vamos a hacer el caso 4.2. Triángulos obtusángulos. Y vamos a hablar de la estrategia de la altura. Después de la estrategia de la altura, vamos a hablar de como el teorema de Pitágoras, pero con triángulos obtusángulos, que se llama el teorema del coseno. Y hablaremos también del teorema del seno. Pero en principio, supongamos que no sabemos ninguno de estos teoremas, porque también se pueden resolver por estos teoremas, pero sí que sabemos que podemos dividir el triángulo en dos rectángulos haciéndolo a partir de una altura. Hay dos típicos. Hay dos problemas típicos en los que podemos hacer esto. Visualmente son los siguientes. Conocemos dos lados. No me gusta que penséis que lo divido por la mitad, porque no se divide por la mitad. Conocemos dos lados. Por ejemplo,
Y esos dos lados, además, son los que rodean al ángulo obtusángulo. Si no, no. Hombre, por supuesto. Espera. Conocemos dos lados y son los que rodean o los que abarcan el ángulo obtusángulo. ¿Entendido? Por ejemplo, te dan que esto mide 38, que esto mide 56 y tienes un ángulo, porque si no, no lo puedes hacer. Por ejemplo, este que mide 50 grados, ¿vale? En este caso, tiras la altura del obtusángulo y llamas a esto X y a esto Y. Se te han formado dos triángulos rectángulos, ¿los veis? Este de aquí y este de aquí. Tienes que calcular X, tienes que calcular y luego sumarlo para encontrar el lado que llamo AB. O bien el C, ¿no? Este entero es C, porque llamo a este C, y este es C pequeñito, ¿no? Os voy a decir cómo se resuelve, pero primero os digo el otro caso. A ver, estos ejercicios de la 1 son típicos de decir, hay una antena que está sujeta por dos postes. Entonces la antena es como si quedara formando el ángulo obtusángulo, es decir, la antena es la H esta, ¿vale? Y el primer anclaje es A y el segundo anclaje es B. Otro problema es cuando te dicen, hay un barco pirata en C que se comunica con la ciudad A y con la ciudad B, ¿vale? Así te ponen los problemas. Y luego el problema que vamos a hablar ahora es el problema del retroceso. Es decir, típico problema, tienes una montaña que la ves desde un ángulo de 30 grados. Te echas hacia atrás y la ves desde un ángulo de 20 grados. ¿Cuánto mide la montaña? Y esos son los dos problemas típicos de la altura. Y se dibuja así. Tú conoces la montaña, la altura de la montaña no la conoces, pero conoces que hay una montaña ahí, ¿no? Vale. Y tú sabes que si te pones aquí, la ves con un ángulo, pues yo qué sé, de algo, ¿no? La ves con este ángulo, por ejemplo, vamos a suponer que es 35, ¿no? Y luego te mueves a otro punto o realmente da igual que te muevas en retroceso que te muevas adelantando, ¿no? No es obtusángulo él, pero lo que tú sabes sí. Mira. A este le llamo P y a este le llamo Q. Y tú sabes que este ángulo mide 40. ¿Vale? Y lo último que sabes es la distancia entre P y Q. Porque claro, tú lo que puedes hacer es medir el retroceso. Mides cuántos metros te has alejado o cuántos metros te has acercado. ¿Vale? Entonces tú conoces esto.
esa distancia. Y esa distancia es 300, por ejemplo. Y te piden esta. Fíjate, ¿veis el triángulo obtusángulo? Está aquí. Ese es el triángulo obtusángulo. ¿Le ves, David? Pero fijaros que hemos creado dos triángulos rectángulos asociados. Uno es este. Y otro es este. No nos falta nada. No nos falta nada. Tenemos 3 datos. Os he dicho que con 3 datos lo podemos sacar. Que no sepas hacerlo es otra cosa. Por eso te lo estoy enseñando yo. Pero no nos falta nada. Entonces, con 90, 40 sacamos los de arriba. Esos 3 informes. Pues es que lo voy a explicar. Entonces, empezamos por... Bueno, te piden la altura del árbol, te piden la altura de la montaña, te ponen un castillo, te dicen vete para atrás, no sé qué, la visual de tal, tal, tal. Todos son iguales. Entonces, vamos a hacer resolución de A.1. Voy a copiar el bicho. Bueno, no. Así. Esto es H, esto es A, esto es B, esto es C. Este, hemos dicho que era 50 grados, ¿no? Este era X, este era Y, este es 38 y este es 56. Vamos a poner que son metros, por poner algo, ¿no? Porque no, total. ¿Vale? Pues entonces, fijándome en este triángulo, ¿qué os parece si llamo a este punto D? Voy a llamarle D, porque tengo varios triángulos ahí que observar, ¿no? Yo quiero resolver el triángulo, con lo cual necesito X e Y. ¿Estoy de acuerdo? Vale. Y la estrategia es la siguiente. Me voy a fijar primero en el triángulo rectángulo que tengo el ángulo. Y voy a ver qué puedo sacar de ahí. ¿No? De este triángulo voy a poder sacar X, todos los ángulos, y H. Pero el ángulo de arriba... Lo de arriba es por eso, lo de abajo es la mitad. Da igual, los ángulos en este caso me dan un poco igual, pero fijaros, de momento, ¿no? De momento puedo sacar X, ¿no? Y H. Una vez que tengo H, ya puedo sacar Y. Y los ángulos. Y ya está. ¿Habéis visto? ¿Lo hacemos? Venga. Entonces, del triángulo... A, D, C, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Tengo que el cateto adyacente partido por la hipotenusa es igual
al coseno de 50, ¿no? Entonces, x es igual, que es el cateto adyacente, ¿no? Es igual a 38 por el coseno de 50. ¿Me lo calculáis? 24, ¿ha quedado claro? Vale. Ahora, por el teorema de Pitágoras, por ejemplo, el cateto H más el otro cateto X es igual a 38 al cuadrado, ¿no? Con lo cual, H es igual a la raíz de 38 al cuadrado menos 24,42 al cuadrado. ¿Me lo calculáis? En el examen me tenéis que explicar lo que hacéis, que si no os pongo un 0. Mirad que yo pongo de este triángulo, de este otro, 29,11. Además, este ángulo, que le voy a llamar gamma 1, ¿os parece? Porque este otro va a ser gamma 2, ¿no? Y en total me suman el gamma que busco. Además, gamma 1 es 180 menos 90 menos 50. ¿Cuánto es eso? 40, ¿no? ¿Vale? En los problemas no te piden que resuelvas todo, te suelen pedir, ya te digo, pues a lo mejor cuánto mide la distancia entre las dos ciudades o cuánto mide la distancia entre los dos anclajes y cosas así. Pero bueno, lo estamos resolviendo todo porque estamos resolviendo triángulos, ¿no? ¿Ese es el ángulo de arriba? Sí, el de arriba. El chiquitín de arriba. Vale. Del triángulo. Mirad que ahora empiezo con D, porque voy contra del sentido de las agujas del reloj. D, B, C, ¿no? Ahora yo ya sé aquí, este de aquí, sé el H, que es 29,11, yo no sé por qué le he puesto grados si son metros, ¿no? ¿Vale? No sé este, no sé gamma 2, y sé también el 56, que es la hipotenusa, ¿no? Bueno, pues me quedaría que por el teorema de Pitágoras, este que sí sería la raíz de 56 al cuadrado menos 29,11 al cuadrado. ¿Me lo hacéis? 47,11. ¿No? Y gamma 2 viene, por ejemplo, de calcular el coseno, ¿no? Gamma 2, el coseno de gamma 2 va a ser igual al cateto adyacente partido de la hipo, ¿no? Que es el 29,11 partido de 56. Con lo cual, gamma 2 es el arco cuyo coseno es 29,11 partido de 56. ¿Lo calculáis? 52. ¿52? 0,52. 0. El coseno es 0,52. ¿Y el ángulo? O sea, tenemos que hacer o sea, 58,67. Vale. Y ya calculamos el otro como la resta.
Entonces el lado C de ABC mide X más Y, ¿no? Y el ángulo gamma, que era igual a gamma 1 más gamma 2, mide, ¿lo completáis? Es simplemente hacer una suma de cosas. Para mañana, ¿vale? Y mañana hacemos el otro.